Más que bendecidos. Levanta tu mano y diga: Señor Jesús, yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mí. Sé, Señor, que mayores cosas tienes preparadas, diseñadas para mi vida. Y yo tengo una expectación grande de lo que tú haces y harás en mí. Lo creo, lo recibo y lo hago mío en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno, Él es misericordioso y para siempre vive nuestro Rey. Amén. Puede tomar su lugar. El hombre natural se forma en lo sobrenatural. ¿Y cómo se puede formar el hombre natural en lo sobrenatural? Golpeándose, en otras palabras, peleándose con las imposibilidades. Voy a repetir esto. Todo hombre natural, ¿cómo puede transformarse o cómo puede llegar a ser o entrar en lo sobrenatural? No es rindiéndose con las primeras luchas, dificultades, sino que es a través de aquellas cosas difíciles que él tiene, que vive constantemente. Entonces no se queda, no se rinde, sino que el hombre natural pelea hasta volverse, en otras palabras, transformarse. Diga transformarse. Usar esa palabra mejor, transformarse o llegar a ser ese hombre sobrenatural. Muchas de las veces nosotros miramos personas y decimos: yo quisiera lograr, alcanzar o hacer lo que él está haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? No lo podemos lograr a entender por una sola causa, porque a la primera lucha nosotros bajamos los brazos. Yo quiero hablarle a usted hoy, quiero sembrar una semilla de fe, que si usted me alcanza a recibirme esta palabra, sé que va a cambiar su vida. ¿Lo creemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí miramos de pronto hombres de Dios con unos niveles y tú dices: yo quisiera llegar ahí? Ahora, usted lo mira y pareciera imposible, pero la pregunta es: ¿cómo se formó o cómo se hizo este hombre en lo sobrenatural? ¿Cómo lo llegó a hacer? ¿Cómo lo logró? Es muy difícil nosotros llegarlo a hacer en lo natural, en lo normal, porque somos igual que el resto. Cuando tú sos diferente, dice que cuando venía el Espíritu del Señor sobre Sansón, venía una fuerza, o sea, lo hacía distinto. Peleaba, lograba, conquistaba cosas que otros no conquistaban, por una sola causa, porque Dios estaba descendiendo y venía en su vida, transformaba todo. Nosotros tenemos luchas. Voy a ponerlo de otra forma. ¿Cómo David llegó a ser un hombre o entrar en lo sobrenatural? David estaba en lo normal, o un hombre natural, igual que el resto de sus hermanos. Pero David lo miramos que él empezó a tener luchas con osos. Un oso tiene una fuerza impresionante, un león también, y su garra, es difícil pelear. Pero David comenzó a tener esas pequeñas batallas. No sé si me explico. Quiero explicar algo en lo natural para que podamos entender lo sobrenatural. En lo natural, él no podía vencer a un oso. Tiene una fuerza que puede matar un oso, puede matar varios hombres con un fuerte apretón al mismo tiempo. Y hay muchas cosas que podríamos decir, pero hay algo aquí interesante, y que es que él, cuando tenía esas luchas, esas batallas, en lo natural, él no decía no puedo, él no decía no la voy a hacer, él no decía soy el más pequeño, él no decía solo a mí me mandan, él no decía y porque a otro hermano no y a mí sí, sino que él nunca puso ninguna excusa, sino que vio una oportunidad del cielo para poder desarrollar lo que Dios le había traído a su vida. No sé si alguien está recibiendo esta palabra. Cada obstáculo, cada lucha, cada aflicción, cada cosa que tú tienes dentro de ti, lo que estás preparando es sacando, peleando para sacar ese hombre que está dentro de tu vida, que es el hombre sobrenatural. ¿Y cuántos lo creen que está en su vida? Diga, está en mí, y hoy le voy a sacar provecho a esta palabra. ¿Lo creemos? ¿Lo recibimos? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros empezamos a verlo. Y muchas de las cosas en lo natural usted lo logró. Ejemplo, usted comenzó haciendo un pequeño trabajo, después se fue haciendo otro, y después alguien lo buscó, y aunque usted al principio ni se la creía, pero Dios lo empezó a usar ya como un pequeño contratista. Así es algo parecido a lo sobrenatural.
¿Cuál es el asunto? Usted no se dio por vencido, miró las luchas, las batallas y no se quedó ahí, sino que siguió peleando hasta lograrlo. Vamos a su mano, diga, lo voy a lograr. Dígalo más fuerte, lo voy a lograr. Entonces las imposibilidades de los hombres están basadas muchas veces en los conocimientos. Tienes un conocimiento en algunas áreas, en algunas materias, y eso te limita, porque tienes tanto conocimiento de aquellas cosas que lo ves imposible por lo que tú conoces. Entonces en lo sobrenatural, ¿cómo tú puedes llegar ahí? Tienes que dejar tus conocimientos, tienes que dejar aquellas cosas y darle lugar al Señor, darle lugar al Espíritu Santo, darle lugar a Él para que Él obre dentro de nosotros, sabiendo que Dios puede usarte con tus debilidades, con tus luchas, con tus batallas. No sé si alguien está recibiendo esto. Sabiendo que Dios te quiere usar así como estás. Diga fuerte conmigo, Dios, no más fuerte, Dios a mí me quiere usar así como estoy, para enseñarte que Él es Dios, que nosotros somos humanos y no está en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Pues llega un momento cuando no captamos cómo Dios se mueve, creemos que ya somos nosotros, pero cuando dejamos que Dios nos tome en esos momentos más difíciles, adversos, cuando llega el momento donde estás en la cima, en lo más alto, tú sabes que la victoria es de Dios, tú sabes que esa pelea no la ganaste tú sabes que tú empezaste roto, tú sabes que tú empezaste golpeado, tú sabes que tú empezaste quebrado, tú sabes que tú empezaste en luchas, en dificultades, pero Dios te ha llevado a un nuevo nivel. ¿Alguien sabe que Dios lo va a llevar a una nueva temporada ahora? Entonces, ¿qué necesitamos? Diga, renovarnos. Vamos más fuerte, diga, renovarnos. ¿Qué necesitamos? Renovarnos. Entonces, no nos renovamos, nos quedamos con aquellas batallas y vamos teniendo en nuestras espaldas derrotas tras derrotas, aflicciones, angustia. Diga, necesito renovarme. Entonces cuando nosotros nos renovamos, cambian todas las cosas. Ahora, la duda viene siendo lo contrario a la fe. La duda te va a decir, tú no lo puedes hacer. Yo nunca he visto al infierno, a la duda, a los temores, venirte a decir, hoy te quiero dar un presente o te quiero felicitar y te quiero contar que sí la vas a hacer. Siempre he visto al infierno, la duda y todos estos enemigos de la fe venir a decirte que no lo vas a lograr. Levante su mano, diga, esta vez voy a vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Ahora, Dios quiere darte un regalo hoy y se llama el don de la fe. Diga, hoy recibo un regalo que se llama ¿cómo? El don de la fe. Y alguien me preguntará, ¿qué es eso, apóstol, pastor? ¿Qué es eso? Es la fe de Dios en ti. ¿Cuál es el don de la fe? Diga, es la fe ¿de quién? De Dios en mí. Ese es el regalo que Dios te quiere dar. Dios quiere entregarte tu fe. Yo decía una de estas noches atrás que lo que tú no puedes vencer con tu fe, entonces usa la fe de Dios. ¿Alguien lo puede tomar? Entonces hay cosas que de pronto tú no puedes vencerlas, no las puedes lograr, pero el Señor te va a dar la oportunidad de vencerlas. ¿Cómo las vas a vencer? Decir con la fe. ¿Cómo las vas a vencer? Diga, como lo estoy venciendo. ¿Y cómo lo estás venciendo? Con la fe, con la bendición, lo que Dios ha dicho. ¿Lo recibimos? Ahora, cuando descubrimos el problema y las dificultades, entonces vamos a llegar a la solución, a lo que Dios nos dice. El Espíritu Santo nos quiere descubrir los misterios de lo sobrenatural y nos quiere llevar a lo sobrenatural, pero es venciendo cada obstáculo, cada día, cada lucha, cada batalla, cada dificultad. Ahora, los dones de Dios son los regalos que nos da Dios para vivir diariamente en bendición y en victoria. Dios todos los días a ti te da un nuevo don, un regalo. Todos los días Dios te dice, la vas a hacer con esto. Tú decides si lo tomas o lo dejas, pero Dios te está llenando. No sé si está la iglesia correcta, pero Dios te está llevando a un nuevo nivel para que pueda ver. Aplauda fuerte al Señor. Ahora, el don de la fe es aquello, a la fe de Dios puesta en ti para que tú puedas creer y puedas ir a ver lo imposible. Entonces ahí las personas comienzan a mirarte y dicen, ahora este hombre, esta mujer está viniendo a otro nivel. Ya no te ven igual, te ven distinto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Todo lo que Él te da todos los días. Dios todos los días nos capacita, todos los días nos ministra, todos los días Dios pone esos dones o esa fe de Él dentro de nosotros para que podamos vencer y podamos tener victorias. Pero ¿qué es lo que
que acontece, muchas de las veces oímos más las voces contrarias que las voces de Dios. Ahora, el discernir en tu espíritu lo que Dios te está mostrando te va a mantener una vida de victoria. Entonces tú tienes que aprender, diga conmigo, yo tengo que aprender a discernir en mi espíritu lo que Dios me está mostrando. ¿Cuánto lo creemos? Entonces vamos a aprender diariamente. Muchas de las veces somos presas, somos engañados, muchas veces pasamos luchas porque no aprendemos a discernir en el espíritu lo que el Señor nos está llevando. Tampoco tenemos una intimidad con el Señor. Entonces nos cuesta tener un discernimiento, y a causa de no tener un discernimiento, también esto proviene porque no tenemos una intimidad con Dios. Pero cuando tienes el discernimiento del Señor, tienes una intimidad con Dios, tienes una búsqueda con Él, tienes hambre por su palabra, Dios comienza a ministrarte. Entonces comienzas a ver cosas a favor de tu vida y todo comienza a ser transformado, y tú puedes ver a tu favor cómo Dios está obrando. ¿Alguien lo recibe? Diga, soy hijo de Dios para creer lo mismo que Dios cree. Una vez más, diga, soy hijo de Dios para creer lo mismo que Él cree. ¿Cuánto lo recibimos aquí? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Diga fuerte. Diga fuerte, mamá, no te he visto estos días. Ahora es cuando más decirlo. Somos hijos de Dios para creer lo mismo que ¿quién? Que Dios cree. Si somos hijos de Dios, vamos a creer lo mismo que Dios cree. Ahora, usted como hijo de Dios tiene el ADN de Dios y puede creer y puede crear como Dios lo hace. ¿Cuánto lo recibimos? ¿Cuánto lo hacemos nuestro? Ahora, en tu vida hay una naturaleza divina, como también hay esa naturaleza humana. Entonces están dentro de nosotros porque somos seres espirituales y también somos seres naturales. Entonces esa mezcla está dentro de nosotros. Es una lucha, la carne. Por eso Jesús dijo, el espíritu está presto. Entonces, pero hay una lucha. La carne dice, no. ¿Cuántas veces a muchos de ustedes la carne se le pegó así? Lo trajo del vestido, del pantalón, casi entrando a la puerta. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Pero venciste. ¿Habrá un vencedor aquí? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y se te guindó detrás, pero venciste, porque dentro de ti hay un hambre por Dios, porque dentro de ti hay un ADN que te dice que necesitas recibir más de Él y que Él tiene más de Él para ti, y que cuando te conectas con Él encuentras la vida. Cuando te conectas con Él encuentras el gozo total. Entonces tenemos esa batalla, tenemos esa lucha, y muchas de las veces no entendemos que Dios nos da estas pequeñas oportunidades para llenarnos, para revestirnos, para transformarnos y para hacer en nosotros todo aquello que Él tiene preparado y diseñado para lo nuevo que está por venir. ¿Lo creemos? Diga, mi ADN espiritual se me ha impartido, por lo tanto yo tengo una naturaleza divina de Dios. Levante su mano, diga, nunca voy a permitir que un impío crea más que mí. Ok. Es posible que hay alguien que sin tener el ADN de Dios cree más que ti. Es posible que hay personas que sin asistir hasta una casa de Dios tienen más fe que tú. Ellos dicen, no importa esta enfermedad, vamos a lucharle, dicen, sin conocer a Dios. Y tú un dolor de uña, de pelo, del hilo que se te rompió, te desanima. ¿Cuánto le duele el pelo, las uñas, el hilo del vestido que se le rompió, del pantalón, la correa de los zapatos se te reventó, se te dobló? Un pequeño cosita chiquitita como esa te desanima. Y hay gente afuera que está peleando la vida, la muerte. Hay otros que de pronto están enjuiciándolos. Hay otros que están rumbo a penas de muerte. Hay otros que de pronto están en situaciones difíciles. Han perdido todo, casa, empleo, están con cuestiones, imposibilidades en sus cuerpos, y más sin embargo están ahí.
Y muchos de ellos no tienen ni a Dios, y tú que tienes a Dios. Entonces, ¿cuántas veces el enemigo nos quiere engañar? Diga, por eso Dios ha puesto la naturaleza divina para que yo pueda creer como Él cree, pueda actuar como Él actúa. ¿Cuántos lo creemos? Hermano, a usted en su espíritu lo engendró Dios. Y cuando Él te engendró, te dio y te trajo con un propósito a la tierra. Y ese propósito se cumple en ti. Y de pronto tú empiezas una semana y no empiezas con el mismo ánimo. ¿Y cuándo llegó el desánimo? Cuando dejaste de ver como Dios ve. Y yo prefiero tener a alguien que se hunda caminando y no que se hunde en el bote. Yo prefiero conocer a alguien que no importa si alguien se ríe o se burla porque se está hundiendo, porque al final sé que el Señor vendrá y te extenderá la mano y te levantará. Yo prefiero ver a alguien atrevido que dice, si tú caminas, yo camino porque yo tengo tu ADN. Yo prefiero ver a alguien que no importa que si se ríen de él y que hagan los chistes más grandes, como le ha pasado a Pedro, que todo el mundo le ha hecho chistes. Yo recuerdo que estaba pequeño y había un compañero y me dijo, vamos a grabar, me dijo un disco, un cassette de chistes. Y digo, yo no me sé ninguno. Digo, ¿cómo voy a participar? En que sea con la risa, me dijo. Y estábamos ahí y empezó, y la mayoría de chistes que hacían eran de Pedro. Y me acuerdo uno de que, no sé si usted sabe cómo le llaman a las sandalias o los caites, como le dicen por allá en los países. ¿Alguien oyó esa palabra? Chancletas, sandalias, caites. ¿Entendemos esa palabra? Bien, dice que Pedro estaba ahí en el agua, en el bote, y le dijo, Jesús, Pedro, ven, camina. Y Pedro empezó a caminar. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo, el muchacho contaba y decía, Pedro, con los caites salvavidas te dije, no con los de la duda, con la... Yo sé que no lo entienden algunos porque no saben esa palabra. ¿Cómo le llamarían allá? Las cholitas, sandalias, los guaraches. A mí me gusta la ecuación de la fe. Usted ve un impío y el tipo tiene fe, va y compra un par de docenas de huevos y él dice, voy a vender tanto, voy a lograr tanto. Y usted ve y compra y va y los vende, y todo mundo se los arrebata, hasta le sube el precio y la gente se los compra. Y muchos lo miran y dicen, voy a hacer lo del impío. ¿Y qué hacen? Van y compran los mismos cantidad de huevos que el impío compró. Pero después, ¿qué va a haber? Cuando se da cuenta, los de él están más chiquitos. En el camino se le rompen 2, 3. Ya no lleva la misma cantidad o llevan menos. Cuando los va a vender, los quiere vender al 2 por 1 y regala otro para que le compren, y ni así le compran. Y sale perdiendo. ¿Por qué razón? Porque de que lo compra, después que lo compró, dice, ¿y si no lo vendo? ¡Pum! Se le quebró el primero. Después que lo está haciendo y comienza a pensar todo lo contrario, ¿y si no la hago? Y si se me caen y se me rompen, ¡pum! Se le cayeron otros 2. Y no se da cuenta que por ir pensando hasta aplastó el resto. Y cuando llega, ya la ganancia la perdió. Y le quedaron los más pequeños y nadie se los compra. ¿Qué es lo que sucede? Por la mentalidad. Hay gente afuera que cree más que tú. Hay gente afuera que no está mirando las imposibilidades, sino que está mirando las posibilidades. Por eso esta serie de imposible o posible, decida usted con su fe. Usted va a decidir hoy con su fe si es posible, porque aún para lo imposible necesitas tu fe para saber que no lo puedes hacer o si lo puedes hacer. ¿Cuánto lo creemos? Pero le quiero dar una palabra a usted. Si la estrategia natural no te funciona, tengo una: use
lo sobrenatural. Use solamente como Él trabaja. Jesús nunca usó las estrategias como hacían los demás. Los demás trataban de hacer y vender y tratar de comprar panes y comprar pescados. Jesús dijo todo lo contrario: yo no tengo ni voy a trabajar de la misma manera que los demás trabajan. Jesús dijo: yo lo voy a hacer diferente. Y lo hizo a la manera de Dios. Yo no sé cuántos quieren aprender a hacerlo a la manera de Dios, pero a la manera de Dios es diferente. A la manera de Dios es orar, a la manera de Dios es creer, a la manera de Dios es profetizar. Alguien tiene que profetizar, alguien tiene que creer. A la manera de Dios es distinto. Alguien lo puede recibir aquí. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que cuando has visto algo ya te desanimaste. Jesús no se desanimó cuando le llevaron los 5 panes y los 2 peces. Jesús los miró y dijo: esta es la gran oportunidad de ver a mi Padre en acción. Por eso cuando nosotros oramos y creemos y sabemos a quién le estamos pidiendo y sabemos que Él nos responde y sabemos que sus respuestas son impresionantes, usted va a ver la multiplicación sobrenatural en su vida y va a ver lo que Dios tiene para usted. ¿Alguien lo cree? Diga: yo voy a derrotar toda circunstancia adversa porque yo soy hijo, hija de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios, las hijas de Dios aquí? Por eso el Señor en su palabra dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es lo que vence al mundo? Diga: nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo, iglesia? Nuestra fe. Es tu fe la que vence. Entonces hay personas que quieren vencer sin fe. Nosotros no podemos vencer sin la fe. La victoria que venció al mundo es la fe. Y si tú crees, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos saben que Él lo está haciendo? Diga: no voy a buscar otra estrategia más, sino la que el Señor usa. ¿Y cuál es esa? Diga fuerte: la fe. ¿Cuál es la que Dios usa? Es la fe. Yo sé que a algunos nos cuesta creer, porque miramos muchas veces y decimos: ¿cómo va a ser posible? Porque lo quieres entender con tu mente. Yo quisiera que por un momento, solo por un momento, le pudieras pedir hoy al Señor: Señor, dame un poquito de esa fe tuya. Porque si yo recibo un poquito de tu fe, la cosa puede cambiar. Es posible, hermano, que el mundo espiritual lo mires difícil, pero lo puedes lograr y lo puedes alcanzar cuando tú empiezas a entrar a Él. El mundo espiritual es tan impresionante y tan maravilloso que toda persona que entra a Él jamás se quiere salir. Ahí están tus mejores victorias, ahí están tus triunfos sobrenaturales, ahí está lo que el hombre normal no puede hacer, ahí está todo lo que Dios ha planeado. ¿Cuántos lo recibimos? ¿Cuántos lo hacemos nuestro? Punto número 3. Diga conmigo: los hombres jamás deben ser mi medida. Diga: mi medida debe ser Dios. ¿Quién debe ser tu medida? ¿Sabe cuál es el problema? Que tú te mides con los hombres. Bueno, si así lo hizo el hermano, así lo voy a hacer yo. Si él es así, así voy a hacer. Nos medimos con los hombres y me respondió, yo le voy a responder más. Tu medida se llama hombres. Cuando tu medida no son los hombres, sino tu medida es Dios. Alguien te trató mal, decir: esta es la medida de los hombres, voy a ir a la medida de Dios. Como dijo el Señor que los tratáramos, como dijo el Señor que actuáramos. Entonces mi medida, yo quiero que este punto lo reciba en su espíritu. Diga: mi medida no pueden ser los hombres. Escucha, iglesia, cuando tú te mides con la medida de los hombres, te quedas en lo natural. Pero cuando tú comienzas a medirte con el metro de Dios y a tener la medida del nivel de Dios, tu vida será diferente, será distinta. Porque tú dices: oh, esto es de hombres, pero yo voy a medirme como Dios lo haría, como Él lo hace. Entonces no hay límites para ti, todo lo alcanzas, todo lo logras, llegas a niveles mayores. ¿Alguien quiere ir a esa dimensión? ¿Alguien quiere lograrlo? Diga: mi medida, más fuerte, mi medida jamás deben ser los hombres. Mi medida debe de ser ¿quién? Dios. ¿Lo recibimos? Entonces, ¿por qué razón nosotros? Y lo peor de lo peor de lo peor y de lo peor, ¿sabe cuál es? Que te mides todavía con el más chiquitito. Si serás. O sea, aparte de medirte con los hombres, por lo menos búscate un gigante para medirte. Pero vas y te mides con el más pequeño. Vamos a ver, no sé si alguien está recibiendo esta palabra. Diga: mi medida
no deben ser los hombres. Diga fuerte, mi medida debe de ser el Señor. ¿Y para qué voy a la iglesia? Para ser como el hermano. Te estás midiendo a un hombre. Yo voy para la iglesia porque voy a enseñar que mi medida es Dios. Y muchos, cuando me miren que me estoy midiendo como Dios, van a tratar de acercarse a mí para pegarse a mí, imitarme a mí, como dijo el apóstol Pablo, como yo imito al Señor, porque quiero llegar a la medida, a la plenitud del varón perfecto, Jesucristo. ¿Alguien puede aplaudir aquí, por favor? Aleluya. Alguien bendice al Señor. Decir, mi medida no deben de ser ¿quién? Los hombres. Miraste lo que hizo el primo y hasta ahí llegaste. A mí me impacta un rey en la Biblia. Como su padre fue un perverso y malvado, dijo, yo no me puedo medir como mi padre porque fue malo. Entonces este rey tomó a David como modelo y dijo, quiero que David sea mi padre. Entonces por eso se llama hijo de David, pero no era de David, sino que se comenzó a medir. Como David tenía conforme el corazón de Dios, David tenía otro tipo de mentalidad. David nunca, ojo iglesia, David nunca se midió con sus hermanos. Para empezar, era el más pequeño. Era el más pequeño, era el más bonito, pero esto y lo otro, los hermanos de David eran grandes. Saúl era grande. Y David dijo, si yo me empiezo a medir como Saúl, no seré rey eterno. Voy a ser un rey temporal y por ahí voy a morir. Sabía que iba a morir un día, pero su descendencia, su linaje iba a ser para siempre. De ahí vendría el Cristo. Si él se medía con un hombre, David ahí quedaba. David dijo, no me puedo. Miró a Eliab, dijo, Eliab, tú eres grande, pero mi medida no está contigo, Eliab. Por eso cuando venían y los hermanos de David comenzaban a decirle cosas, David nunca agarró conflicto con sus hermanos. No sé si alguien está recibiendo esta palabra, porque David no se medía con los hombres, David no se medía con sus hermanos. David tenía una medida. David sabía quién era Dios, David sabía quién era su Dios. David sabía todos los días. David se medía y decía, ya estoy cerquita de llegarte, Espíritu Santo, ya cada día me estoy acercando más a ti, voy a alcanzar tu medida. Alguien tiene que recibir esta palabra en su espíritu, porque esta semana de fe vas a crecer. Alguien tiene que oír esta palabra, vas a crecer. Por eso Jesús dijo que si tuviésemos fe como la semilla de mostaza, que es chiquitita pero va creciendo hortaliza, y va creciendo árbol, y va creciendo y extiende su rama hasta que las aves del nido vienen y se quedan ahí. Dijo, así tiene que ser vuestra fe. Tú tienes que crecer todos los días. Alguien recibe esta palabra. Sacúdase un poquito. Ya tengo que crecer. Los hombres jamás deben ser tu medida. Tu medida debe ser ¿quién? Dios. Todo el que me recibe esta palabra, usted va a ver cómo pronto compra su casa, compra su carro, compra esto, porque tu medida no es los hombres. Porque te conformaste como el resto de los demás. Ay, mi primo agarró ahí un ranchito, pues yo voy a poner un ranchito y otra ventanita más. Por favor. Si tu medida son los hombres, sigue haciendo lo que estás haciendo. Tu medida tiene que ser el Espíritu, sin límites. Tu fe sin límites. Tienes que llegar ahí lo que Dios tiene para ti. Por eso Jesús dijo en Lucas 18:27, y Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando tú llegas a una medida de hombres, tú no puedes llegar a lo imposible. Te quedas ahí en lo posible. ¿Cuánto vamos a crecer ahora? Diga, Dios no es como los hombres. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo podemos recibir. Por eso Él dijo, si le dices a este monte se va a quitar. Si fuera medida de hombres, tuvieras que comprar dinamita, tuvieras que comprar picos, tuvieras que comprar palas para mover el monte, para cortarlo, tuvieras que comprar maquinarias para tratar de romper la tierra. Pero cuando tú tienes la medida de Dios, trabajas como Dios trabaja, con su palabra, con la fe, y comienzas a hablarle, monte, te quitas. Y el monte no le ha dicho tú la palabra, el monte te va a obedecer. ¿Cuántos saben que le obedecen? Digan, voy a hablarle al monte.
Por eso Jesús dijo en San Juan 14:12: de cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dijo él? Aunque mayores, porque yo voy al Padre. Eso en otras palabras digo, ustedes no tienen imposibilidades. No, yo no sé si estás sintiendo tú, pero estoy sintiendo que el Espíritu Santo está agarrando a algunos así del cabello. Enano chaparro condenado, vas a crecer. Perdónenme, eso se me chispoteó, es que los miro tan serio. Y vas a crecer, diga, estoy creciendo. Número 4, diga, le voy a hablar a lo que parece imposible para que me oiga. ¿Para qué? Habla a lo que parezca imposible, que te va a oír, porque tiene oído. ¿Lo creemos? Voy a mencionarle un par de cosas que Jesús le habló. Por ejemplo, Jesús le habló a la tempestad. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces, si Jesús le habló a la tempestad, tenía oídos. Y si tenía oído, podía oír lo que le estaba diciendo. Yo imagino Jesús, tempestad, está quieto. Y los demás, está loco. ¿A quién está hablando? A la tempestad. Otro día va caminando Jesús y mira la higuera y le dice: higuera, muérete. Y los discípulos, ¿con quién está hablando Jesús? Le pasamos a la samaritana, pero un árbol. Yo no sé si alguien quiere llegar a ese nivel de fe. Yo no sé si quiere que le siga o le baje, pero ahorita es cuando viene lo bueno aquí. Ahora es cuando usted va a empezar a ver lo bueno. Porque primero quería sacarte esos niveles de fe donde estabas, ahora te sube otro nivel. Después que no te estés midiendo la estatura de los hombres, que tu nivel es el Señor. Ahora que si tu nivel es el Señor, ahora tú vas a hablar como Él le habla. Y Él le habla lo imposible. Él le hablaba a los espíritus y los espíritus le obedecían. Jesús le hablaba hasta el incrédulo, hasta el que no lo servía. Hablarle al jefe de los publicanos: Zaqueo, te llegó tu tata, tu jefe, bájate. A sus órdenes, jefe. ¿Y era quién? El jefe. ¿Te estás dando cuenta? Jesús se atrevió a hablarle a todo mundo. Hay gente que mira de pronto: no le puedo hablar. ¿Por qué? Porque es el patrón. A ese tienes que hablarle, pero no le hables como patrón, háblale como hijo de Dios. Miras al abogado y le quieres hablar como abogado. No. Jesús nunca cambió vocabulario. No fue y se puso a hablar con los publicanos. No. Él les daba la palabra a los publicanos. Él le daba la palabra a los fariseos. Él no tenía que hacerse, simplemente les daba la palabra y le obedecían. Tú le quieres hablar al doctor, que no le hables de nada. Él ya está harto, cansado de tantas cosas médicas. Él quiere escuchar algo sobrenatural. Él quiere saber que Dios puede resucitar un muerto. Eso no lo aprendió en la universidad. Hay una universidad del cielo. ¿Alguien lo cree aquí? Yo a la higuera y le digo: nunca más vuelvas a producir. Ojo, no solamente le habló al árbol, le habló a todo lo que pudo haber sido que produjera la higuera. Por tardanza o por no dar, le dijo: no más. Entonces Jesús hacía cosas raras, locas. Los juegos de Jesús era lo sobrenatural. Usted mira cómo hoy la gente se sube y anda ahí surfeando en el agua. Jesús lo hacía con sus sandalias. Pero después de haber estado orando, ministrando. Entonces nosotros decimos: ¿cómo va a ser posible? Por eso en Marcos 11:20, déjeme ver si nomás le doy este punto y ministro
aquí algunos de los que están hoy que quieren recibir y ir a un nuevo nivel. A la mañana siguiente, Marcos 11:20, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que esa se había secado de raíz. Wow. ¿Cuándo fue eso? A la mañana siguiente, porque en el atardecer habían pasado. No duró 24 horas la higuera. Pedro se le acercó y le dijo: mira, maestro, dime, Pedro, la higuera que maldijiste se ha secado. Imagino que Jesús, qué gran noticia me estás dando a mí, Pedro. Pedro, ¿qué me quieres decir? Si yo fue el que le hablé a la higuera y le dije que no produjera más. ¿Sabe qué fue la enseñanza aquí? Que cuando Jesús le habló, ellos no creyeron lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Que estás oyendo una palabra tras otra palabra y otra palabra, pero no crees muchas veces lo que se está hablando. Tu oído está ya cansado de oír fe porque no has practicado la fe. Hasta el siguiente día fueron y Pedro dijo: Señor, la higuera. ¿Qué pasó, Pedro? A la que maldijiste ayer. Sí, Pedro, ¿qué más? ¿Qué quieres saber? Señor, se ha secado, pero no solamente eso, sino se secó de raíz. Jesús le dijo: Pedro, ten la fe de Dios. Si te vas a medir al nivel, a la estatura de Dios, tienes que tener la fe de Dios. No sé si alguien lo está recibiendo. Muévase un poquito y diga: tengo que salir ya de esta situación. Vamos, pero con fe, con fe, con fe, con fe. Y es ahí donde da la poderosa palabra Jesús en el verso 23 y dijo: porque de cierto les digo que cualquiera, diga cualquiera. ¿Se da cuenta? Porque a veces la gente de afuera funciona más porque creyeron esta palabra. Diga que cualquiera que diga este monte, ¿qué le va a decir al monte? Quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre. Oh, no sé si alguien está oyendo esta palabra. Yo quise traerte esto que dice esta nueva versión para que sea un rema dentro de ti. Te lo voy a volver a leer. Porque de cierto les digo que cualquiera, diga cualquiera, no importa qué denominación es. Y a propósito de denominaciones, y que estaban un día todos hablando y le dijo: vea que ustedes, le dijo uno al otro, hablando de denominaciones, ¿usted es pentecostal? Le digo: sí. ¿Por qué? Se le nota el fuego que trae. No era sábado, estaba guardando. ¿Vea que usted es sabadita? Sí. Vi que está guardando el sábado. Y así estaban todos. Y uno estaba ya cansado. ¿Vea que usted es metodista? Le dijo: sí. ¿Por qué? Le dijo: es metido, se mete en todo, le dijo. Dios bendiga a los metodistas. Es que ustedes no agarran la onda, ¿no? Voy a grabar porque no me ayuda tú. Ay, Señor, pórtense bien, hermanos. Cualquiera, ¿quién? Cualquiera, sea, diga metodista, diga cualquiera, sea adventista, sea testigo, sea quien sea. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera. Quítate de ahí y échate en el mar. Oiga esto, mire lo que dice aquí. Esta versión me gusta. La OCO dice: su orden se cumplirá siempre. ¿Cuándo se va a cumplir la orden? ¿Cuándo se va a cumplir la orden? ¿Cuándo se cumple tu orden? Y no importa dónde tú estás, si tenés la fe de Dios. Señor, la higuera, sí, Pedro, te doy la clave. ¿Cuál es la clave? La fe de Dios. ¿Cuál es la clave? Lo que no puedes hacer con tu fe, usa la de Él. Lo que no puedes hacer con tu cuenta, usa con la cuenta de Él. No, alguien tiene que recibir esta palabra. Su orden se cumplirá siempre cuando no dude, ahí está la parte,
en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Mi pregunta es, si tú crees que se va a cumplir, dilo, hazlo. Pero si tú no crees que se va a cumplir, no lo digas, porque la gente se va a reír de ti. Pero cuando tú crees, aún los que se ríen de ti después van a venir y te van a decir: hermano, órame. ¿Por qué? Es que yo vi cuando le habló a la higuera, vi cuando le habló al monte. Si yo le dijera las cosas que le he hablado, usted se va a morir de la risa. Pero aquí hay varios hermanos que saben. Yo me he ido a orarle a una máquina de poner dinero y tiempo. Yo le he ido a hablar, le he ido a orar. Usted no lo haría. Yo le he ido a hablar a una calle, yo le he ido a hablar a un monte, yo le he hablado a una torre, yo le he hablado a paredes. Si yo te dijera todo lo que le he hablado, a lo mejor ya no vienes aquí a decir: estás loquísimo. Si te contara todo lo que le he hablado, y no te digo algo otras cosas porque te irías de espalda. Pero si un día vi que Jesús le habló a la higuera y le obedeció. Un día Jesús le habló al mar y le obedeció. Le habló a Pedro y al pez y le obedeció. El pez estaba listo. Pedro, que era un experto pescador, imagino que el pez estaba así saliendo, brotando y sacando la trompita hacia arriba, sacando el estatero para traerle fe a Pedro. Porque hay momentos que los seres humanos necesitamos ver señales, necesitamos ver ciertas cosas para creer un poquito más. Y yo te voy a decir algo: la fe de Dios está aquí hoy, que puede crear, que puede hacer muchas cosas. Yo quiero que ates y te tomes esta fe, porque Dios lo va a hacer. ¿Alguien lo cree? ¿Por qué oían a Jesús? Porque hablaba con autoridad, porque no hablaba dudando, hablaba creyendo. Hablaba sabiendo que lo que está ahí, Él lo estaba diciendo. Si te contara cuántas cosas le he hablado, ¿por qué no te atreves a hablarle alguna hoy en este día? No sé a cuál, pero háblale algo, aunque no sea persona, háblale y comenzarás a ejercer la fe. Un día me puse a estudiar cómo fue que el profeta Ezequiel llegó a tener esa fe, a hablarle a los huesos secos. Cómo fue que el tipo empezó a hablarle hasta que esos huesos tomaran vida, hasta que se hiciera un ejército grande. Y empecé unos versículos atrás y me di cuenta que lo primero el Señor lo mandó a hablarle: háblale a las piedras. Háblale al monte. Imagino Ezequiel: ¿a dónde vas? Voy a hablarle a las piedras. Está loco Ezequiel. ¿A dónde vas, Ezequiel? Hoy me mandó a hablarle al monte. ¿A dónde vas, Ezequiel? Me mandó a hablarle arriba. Ahí va Ezequiel. Y todos los que estaban alrededor de Ezequiel decían: Ezequiel, pobre profeta, tan bueno, iba por buen lugar, pero ahora ya se volvió loco. Sale a hablarle. Y otro día de pronto Ezequiel sale. ¿A dónde vas, Ezequiel? Al cementerio. No, ahora sí se volvió. Lo perdimos a Ezequiel. Lo perdimos, se perdió ya. Y de pronto ve el tipo allá. Y cuando llegan a un cementerio, pero antes de llegarlo al cementerio, lo llevó al monte, lo llevó a las piedras. Satanás cree más que tú, te lo compruebo. Le dijo a Jesús: dile a las piedras que se conviertan en pan. No le entendió eso. Satanás cree más que muchos. Dile a las piedras que se conviertan en pan, porque sabía que si él le hablaba se convertían. Y si tú tienes el ADN, si tú tienes el ADN de Dios, puedes hablarle a las piedras. Puedes hablarle a esas llantas del carro que se están... yo te puedo estar hablando de muchas cosas hoy, pero tienes que aprender a hablarle. No sé si alguien está recibiendo esta palabra, pero el Señor trajo fe a tu espíritu hoy. Estas noches de fe van a soltar algo mayor sobre tu vida. Háblale, que te oyen. Háblale
háblale que te oyen. Y llegó Ezequiel y comenzó a hablarle. Y todo el mundo, ¿qué está haciendo Ezequiel? No sale del cementerio, porque Dios le dijo que le hablara hoy. ¿Y qué está haciendo? Hoy le está hablando a los huesos. Dios lo fue llevando de niveles y niveles y niveles. Y ahora cuando le habló a los huesos, y están todos los huesos, ahora diles que se formen carne. Y comenzó a hablarle a las carnes que no estaban. Empezó a crear carne otra vez más de la tierra que se fue formado Adán. Y empezaron los huesos a tener carne. Y empezaron los huesos a tener tendones. Y empezaron, pero estaban sin vida. Y Dios le dijo: aprendiste a hablarle al monte, aprendiste a hablarle al cementerio, aprendiste a hablarle a las piedras, aprendiste a hablarle a los huesos. Como yo le hablé a la higuera, como le hablé a la tempestad, hoy te voy a decir una más, Ezequiel. ¿Cuál? Profetízale y sopla sobre ellos para que tomen vida. Sopla sobre aquellos que no tienen vida, porque va a tener vida en Jesús. Levanta tus manos, iglesia. Sí, Señor. No puedo. Alguien tiene que recibir esta palabra en su espíritu hoy. Levanta tus manos, iglesia, un momento. Adora al Señor. Sé que es tu fidelidad. Alguien lo sabe. Que lleva mi vida más allá de lo que puedo, de lo que puedo imaginar. Tus manos un momento, adora al Señor. Y sé que no puedo, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, queremos hablar de aquellas cosas que nunca le hemos hablado. Yo quiero que le hables a esos papeles. Si tú me recibes proféticamente, vas a tener los testimonios más grandiosos y sobrenaturales. Hay gente que le va a hablar a los papeles y va a cambiar las letras. Hay gente que le va a hablar ahora. Esos números, aunque estuviesen negativos, hoy le vas a hablar y vas a cambiar de negativos a positivos. Hay gente que le va a hablar hoy a personas que de pronto están hasta entubadas, y tú le vas a decir: sal de ese tubo donde estás y ven a la vida de nuevo, a la vida de Cristo, a la vida de Jesús. Yo no me vuelvo a medir a la medida de los hombres. Mi medida está al nivel de Jesucristo. Yo quiero que le hables hoy a ese dolor. Un día el Señor me ministró y miraba que la gente en la radio hablaba con diferentes luchas. Y el Señor me dijo: quiero enseñarte algo. Le dije: ¿qué, Espíritu Santo? Quiero enseñarte que le hables al dolor. Y allí aprendí a hablar al dolor. Y le decía: dolor que estás en ese corazón, sal ahora. Dolor que estás apresionando ese corazón, esa mente, sal ahora. Alguien tiene que oír esta palabra del Espíritu que estoy sacando ahora. Y aprendí a hablarle al dolor que hay en el corazón, ya sea por traición, dolor que hay en ese corazón, ya sea por falta de afecto, ya sea por falta de amor, ya sea por lo que sea, dolor que esté en ese corazón. Yo le hablo ahora, le hablo al dolor, le hablo al dolor. Háblale al dolor. Dolor, te vas. Dolor, no vuelvas más. Dolor, no apresiones más ese corazón. Dolor, nunca más vuelvas. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena
háblale ese dolor ahora. En el nombre de Jesús. El Espíritu me está llevando que hable esta palabra. Familias, matrimonios, personas que están aquí. Todo aquello que te ha causado dolor, háblale ahora. Tú no vas a dormir una noche más con dolor. Tú no vas a estar un día más con dolor. No sé si ese dolor fue a causa de alguna traición, un abandono. No sé si ese dolor fue a causa de un desprecio. No sé si ese dolor fue a causa. El motivo no me interesa, sino el objetivo al cual Dios nos trajo, y es hablar del dolor ahora. Dolor, le hablo ahora por su nombre. Dolor ahora en el nombre de Jesús. Dolor en el nombre de Jesús. Se va. Sí, Señor. Dolor, vete ahora. Nunca más vuelvas. Dolor, desapareces ahora. Vete de esa vida. Dolor, tú no naciste para estar ahí en ese corazón. Vamos, suéltala. Suéltalo. Tú puedes ser feliz, con ese dolor no puedes. Con ese dolor no puedes. No puedes seguir un día más, una noche más. Un día más no puedes seguir con ese dolor. Yo le hablo ahora al dolor. Ese dolor te ha traído inseguridad. Ese dolor, quizás dolor porque papi te abandonó, dolor porque mami te despreció alguna vez, dolor por lo que haya sido, por el nombre que tenga, no me interesa, sino quiero hablarle hoy y decirle: dolor, no vuelvas más, vete. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Ahora estoy viendo cómo el dolor sale, como un humo, desaparece, sale de tu corazón. Tú puedes amar, tú puedes ser amado, tú puedes ser amada, tú puedes ser feliz. Oh, saca el dolor ahora. Saca el dolor ahora. Fuera todo dolor. Vamos. Ese dolor ha frenado el fluir del Espíritu en tu vida. Ese dolor, dolor, no vuelvas más. Dolor, no vuelvas más. No vuelvas más. En el nombre de Jesús, tu corazón debe estar sano. Es morada, es templo del Espíritu de Dios. El dolor aleja a Jesús de tu vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, dolor, no vuelvas más. Dolor, no vuelvas más. Oh, vete ahora. No estorbes más esa vida. No estorbes más. Recibe tu milagro ahora en tu corazón. Hay milagros del alma, hay milagros en el espíritu, hay milagros en el cuerpo, hay milagros en la finanza, hay milagros en la familia, hay milagros empresariales, pero hoy hay milagros en el corazón. Hay milagros en el corazón ahora. Ahora el Señor está sanando. Hay alguien que está ahí en la televisión. Recibe tu milagro en tu corazón. Nadie más puede herirte. Solo tú te puedes seguir hiriendo. No hieras más tu corazón, ni permita que las circunstancias ni las adversidades, sino que hoy y a partir de hoy, el Espíritu Santo toma control en ese corazón. Yo quiero que aquellos que puedan poner la mano en su corazón hagan una oración conmigo. Aún dice el Señor, hay gente que ni sabe que había dolor en su corazón. Pero te voy a poner un pequeño ejemplo. Rechazos, cosas que están a tu alrededor, cuando sentís por algo, es a causa de un dolor que está ahí. Y ya lo haces sin darte cuenta, pero está ahí, está ahí. Olvídate si alguien está al lado o no está al lado. Yo quiero hablar con tu corazón hoy. Esta reunión es profética, de corazón a corazón. Dios quiere trabajar hoy con nuestros corazones. Dios quiere hoy. De pronto tú dices: yo no puedo ser feliz. Hay un dolor. Yo no puedo empezar. Hay un dolor. Yo no puedo seguir. Hay un dolor.
Yo no puedo avanzar, hay un dolor. Yo no puedo estar ahí, hay un dolor. Yo no puedo convivir con esa persona, hay un dolor. Yo no puedo acercarme a fulano, hay un dolor. Yo no puedo estar con esta persona, hay un dolor. Y yo quiero hablarle ahora a ese dolor en el nombre de Jesús. Yo quiero hablarle ese dolor ahora en el nombre de Jesús. Dolor, dolor, no atormentes más. Y te vas una vez y por siempre y para siempre. Tú ahora, dolor, no puedes volver a ese corazón. Hoy este corazón queda sano. Este corazón queda libre. Este corazón queda hoy bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Dolor, nunca más. Al día siguiente, al pasar, Pedro se dio cuenta que la higuera se había secado de raíz. Tu amanecer es distinto. En tu amanecer no hay más dolor. En tu amanecer está el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dice gracias. Alguien dice gracias al Señor. Alguien dice gracias. Gracias, Señor. Nada Oh, podemos gracias, Señor. esconder de ti. Oh, sí, Señor. Señor, porque tú miras el corazón, examinas el corazón, tú examinas el corazón. Nada puedo esconder. Tú examinas mi corazón. Conoces el dolor. Solo tú, Señor. Solo tú lo conoces, Dios. Todo es descubierto ante ti, Señor. Tu sanidad y tu paz recibimos, Señor. Aquellas personas que han recibido un milagro, déjame ver tu mano en alto. Todos los que han recibido un milagro, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Recibió otro milagro. Dios te bendiga. Tu sanidad aquí, Señor, es tu sanidad ¿Quién más recibió otro milagro de Dios? aquí. Yo quiero escuchar un par de testimonios de lo que el Señor ha hecho hoy en ti. Quitas el dolor en El mí. Señor está arrancando todo dolor y todo mal. Todo lo sabes. Y aquellas personas que han recibido milagros en la cuenta número 56 o tarjeta 56, esa atmósfera, ese ambiente de milagros siguen pasando aquí. Nada puedo